Un saludo para toda la audiencia de Radio Solidaria. Buenos días, bienvenidos al Magazine de Amigos. Viernes 26 de abril 2024. Iniciamos este programa ahora mismo cuando son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Magazine de Amigos que nos acercará hasta las 2 del mediodía y para ello voy a estar contigo, un servidor, José Mederos. Estoy a tu disposición, estoy preparado y listo y quiero que este programa sea especial. Quiero que este programa sea de mucha bendición para tu vida y que participes con todos los contenidos que tenemos para ti. Contenidos que podrás encontrar en iVoox, contenidos que podrás encontrar en Spotify, en radiosolidaria.com, en Facebook. También tenemos estos contenidos en el grupo oficial de Telegram de Radio Solidaria y en el canal de YouTube de Radio Solidaria. Todo esto y mucho más en estas plataformas, en estas opciones. También podemos compartirte los espacios vía WhatsApp o a través de un correo electrónico. Tienes que escribirnos a programas@radiosolidaria.com. programas@radiosolidaria.com. Envía también tu WhatsApp al 607 824 824. En esta primera parte del programa tendremos noticias, tendremos también la previsión del tiempo con Mario Picazo. Sabremos qué nos espera para este viernes y para el fin de semana. Si quieres más información del tiempo en tu comunidad autónoma, visita la página web eltiempo.es. Una borrasca se descuelga de Islandia, llega a España con lluvia y frío para este fin de semana. Si tenías pensado dar un paseo, si tenías pensado viajar, amigo conductor, peatón que nos estás escuchando, precaución en carreteras, precaución cuando salgas a la calle. Darren Mansfield, en el año 2000, presentó el disco Sold Out. Lo que suena ahora de fondo es Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. We know
countless days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I found. I was blind, but now I see. Come on. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Hay centenares de iglesias y de sectas que se llaman cristianas. Sin embargo, todas tienen entre sí ciertas diferencias básicas. ¿Reconocería a Jesús como suyos a los organismos que utilizan hoy su nombre? ¿Cómo se puede saber con certeza lo que debe ser un verdadero cristiano? Me viene a la mente las palabras de Jesús a ciertos discípulos, a ciertas personas que le dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les dijo: nunca os conocí. Apartaos, hacedores de maldad. ¿Has conocido alguna vez a un verdadero cristiano? ¿Has estado alguna vez en una iglesia de auténticos cristianos? ¿Estás seguro? Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy queremos dejar una palabra que seguramente será de bendición para muchos, seguramente para otros será una palabra sin más, que se la llevará el viento, por un oído entrará, por el otro saldrá. ¿Puede ser una palabra de exhortación? En primer lugar, para mi vida. Porque me tengo que hacer esta pregunta. ¿Realmente soy un verdadero cristiano? ¿Realmente he tenido un encuentro personal con Dios? Hace unos días estaba viendo un pequeño vídeo en YouTube de nuestro compañero Will Graham, vive en Almería. Hizo un directo sobre una cantante cristiana que se ha suicidado.
Una cantante cristiana que aquí en Radio Solidaria, en la programación, hemos presentado varios temas musicales en los últimos años. Ella ha lanzado varios discos, varios temas, varios singles, y nosotros en Radio Solidaria, en la programación, hemos ofrecido a la audiencia esos temas musicales. Esta mujer se ha suicidado hace unos días. Y he visto cantidad de mensajes, de comentarios que me han llamado la atención. Comentarios duros, comentarios crudos. Muchos decían, si esta mujer realmente tuvo un encuentro personal con Dios y el Espíritu Santo moraba en su vida, ¿cómo es posible que se ha suicidado? Uno se echa las manos a la cabeza. Y uno se pregunta si verdaderamente estamos en los caminos de Dios. Este tipo de noticias a mí me da temor de Dios. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy estoy en los caminos de Dios, mañana a lo mejor me aparto de ellos. La palabra de Dios dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y este versículo nos tiene que dar a todos temor de Dios. Temor de examinar cómo están nuestros caminos diariamente. Qué bueno que cuando acabes el día, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, os detengáis en el camino. Apaguéis la televisión. Cerréis las plataformas, las redes sociales. Y qué bueno que os examinéis. ¿Cómo están vuestras vidas? En el mundo turbulento, en este mundo confuso en el que nos ha tocado vivir, hay centenares de iglesias, de sectas, que se llaman cristianas. Es decir, que profesan la religión de Cristo. Suelen tener entre sí diferencias radicales en sus creencias y costumbres. Y esta es una de las razones por las cuales las personas no cristianas rechazan la idea de que el cristianismo es una religión directamente inspirada por Dios. Puedes estar años y años asistiendo a una iglesia, congregándote en una iglesia, pero no haber tenido un encuentro personal con Dios. Esto le sucedió a Tomás, discípulo de Jesús. Esto le sucedió a Judas Iscariote. Discípulos que años y años estuvieron en el ministerio de Jesús, fueron personas cercanas a Jesús, fueron discípulos de Jesús, pero nunca tuvieron un encuentro personal con Él. Fíjate, Tomás, ha sido una de las reflexiones que os hemos presentado hace unos días atrás en este canal de YouTube de Radio Solidaria, la incredulidad de Tomás. Tantos milagros que vio Tomás, los vio con sus propios ojos, estuvo presente y aún así fue incrédulo. Imagínate nosotros, que no hemos estado con Jesús, no hemos visto los milagros, pero por fe creemos que Jesús los hizo. Por eso Jesús le dice a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Podemos ver milagros de Jesús, podemos estar en la presencia de Jesús, cerca de Jesús, pero nunca haber tenido un encuentro personal con Él. Y a mí esto me da temor de Dios. Imagínate que allí en el cielo el Señor te dice, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Señor, pero mira todo lo que hice, mira los milagros que hicimos, mira los días que fuimos a evangelizar, fuimos a visitar al enfermo, visitar a la viuda, visitar al preso, dimos de comer al pobre, vestimos al desnudo. Imagínate que el Señor te dice, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Por eso cada día tenemos que examinar cuál es nuestro camino. Tengo que hacerme esta pregunta, ¿realmente soy un verdadero cristiano? Y en los últimos tiempos, la palabra de Dios dice, ¿hallará fe en la tierra? Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Y cuando dice esto, se refiere al amor hacia Dios
al amor hacia el prójimo. Temor de Dios. Muchas de las guerras que se han producido a lo largo de la historia y que se están produciendo ahora mismo han sido desatadas por naciones que se dicen cristianas. Mirar Estados Unidos. Una nación entre comillas cristiana. Es la primera que se mete en guerras por unos intereses económicos detrás, políticos, por unos pensamientos de creerse la nación número uno. Hace años quizás Estados Unidos fue la nación número uno, pero ahora Estados Unidos es un chiste. Viendo el gobierno que tiene, un gobierno progresista, un gobierno antidios, no es una nación ejemplar, no es una nación número uno. Mirar en los últimos meses, los índices de violaciones, los índices de hurtos, de homicidios, están ascendiendo en la mayoría de países cristianos, en Estados Unidos, en Guatemala. El 90% de la población de Guatemala dice ser evangélica. El 90% de la población en Guatemala asiste a iglesias evangélicas. Y esto es un chiste. Un chiste porque si crece el evangelismo, si crecen las iglesias evangélicas, ¿por qué hay tanta violencia en las calles? Fácil, porque son iglesias con doctrinas falsas, doctrina de prosperidad, doctrina del salvo siempre salvo, doctrina que se queda solo en la iglesia y no va a las calles a predicar el evangelio. Por eso hay violencia en Guatemala, por eso hay violencia en Estados Unidos y por eso hay violencia en las naciones que se dicen ser cristianas. Porque están en las iglesias, entre las cuatro paredes, y no hacen la labor misionera de preparar discípulos, de preparar misioneros para enviarlos a otras naciones, porque no salen a las calles a predicar de Cristo. ¿Es posible acaso que no hayamos comprendido lo que es el verdadero cristianismo? El cristianismo del Nuevo Testamento simplemente no existe. A lo largo de los siglos, millones de personas han sacado paulatinamente a Dios del cristianismo y han logrado convertirlo en algo diametralmente opuesto a lo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Palabras de Søren Kierkegaard, el famoso precursor del existencialismo. Esto es lo que escribió en su obra titulada Ataque al cristianismo. Nos preguntamos entonces, ¿por qué ya no existe el cristianismo del Nuevo Testamento? ¿Por qué hay tantas personas o por qué hay tantos millones de personas confundidas en lo que se refiere al verdadero cristianismo? Si entendiéramos lo que la Biblia dice en forma tan clara y sencilla, sabríamos por qué hay tan pocos cristianos de verdad. En estos días, nuestro compañero José Luis Sanz, que podrás escuchar aquí en Radio Solidaria, le podrás ver en Solidaria TV, en las tertulias con Carlos Reich, charlas bíblicas. Te invito a que te suscribas al canal de Solidaria TV y busques esta lista de reproducción. Nos estaba compartiendo en un estudio bíblico en la iglesia y nos hablaba de por los frutos se conocerán a los verdaderos cristianos. No por la flor, no porque sea un árbol frondoso, sino por el fruto. ¿Sabes por qué hay tan pocos cristianos de verdad? Porque no tienen fruto. Y Jesús, en un momento de su ministerio, vio una higuera y la maldijo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Mateo capítulo 24, verso 5. Hay pocos cristianos de verdad porque se dejan manipular, se dejan engañar fácilmente por doctrinas diabólicas, por doctrinas falsas. Tengamos cuidado. Analicemos bien la doctrina que se nos está compartiendo. Tengas en cuenta
que estas personas no vienen en su propio nombre, sino en el nombre de Cristo. Esa es una verdadera doctrina, la que predica realmente el nombre de Dios. Si vienen muchas doctrinas y te dicen yo soy el Cristo, a muchos van a engañar, pero la doctrina verdadera, la que habla de Cristo, la que el nombre de Cristo es exaltado en alto, la que la vas a diferenciar de otras por sus frutos, entonces dirás, esto es bueno. Pero cuidado de esas doctrinas, de esas personas que vendrán diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Qué curioso, ¿verdad? Tenemos que analizar la verdadera doctrina, escudriñar bien la palabra de Dios y ver que en las iglesias se proclama a Cristo. Pero cuidado de las doctrinas falsas que dicen yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Mateo capítulo 24, verso 5. Y esto me hacía reflexionar. Porque tú y yo a lo mejor estamos en una iglesia con una sana doctrina. Imagínatelo, todo bien, todo perfecto, todo correcto. Pero habrán otras iglesias con una doctrina donde se dirán, yo soy el Cristo. Y muchos van a creer. Porque no están preparados en la palabra de Dios, porque no escudriñan la palabra de Dios, porque no leen, porque no hacen como los hermanos de Berea, que estaban todo el día buscando en la palabra de Dios a ver si lo que los apóstoles compartían era de Dios o no. Tenemos que compartir la sana doctrina, la doctrina del Evangelio, la doctrina de Cristo, la verdadera. Pero cuidado, que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Y estos falsos profetas no dicen que ellos son Jesucristo, sino que se valen del nombre de Él para enseñar falsas ideas religiosas y conceptos bajo el estandarte del cristianismo. En varias reflexiones yo he mostrado mi enfado con iglesias que solo hablan de la prosperidad, que solo hablan de dinero, que solo hablan de ofrendas, de diezmos. Me cansa conectarme a un canal de YouTube y que la recomendación que me haga YouTube sea sobre un pastor que te esté hablando sobre la prosperidad. ¿Te has dado cuenta? Qué poco se predica de Cristo. Qué pocas iglesias son cristocéntricas. Qué pocas iglesias hablan de pecado. Hablan de arrepentimiento. Qué pocas iglesias tocan estos temas. Hay iglesias sagaces que aplican ese calificativo de cristiano a cualquier cosa. Expresan ideas, expresan términos, conceptos religiosos que acarician el oído para que muchos los crean. Y la realidad es que aunque muchas personas sinceras no se dan cuenta, el autor del engaño religioso es un ser espiritual llamado Satanás, el diablo. Y quien fue antes un ser dotado de gran belleza e inteligencia, como dice Ezequiel, capítulo 28, verso 12 en adelante, es por hoy astuto, hábil, para fascinar, para engañar a los incautos. Y Dios llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, hay otra referencia a Satanás. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Vemos entonces que Satanás actúa en los hijos de desobediencia y engaña al mundo entero. Sobra decir que son miles de millones los que por él han sido engañados. Entonces podremos decir que es un gran engaño. Lo creas o no, el hecho es que bajo la influencia invisible pero poderosa de Satanás se están introduciendo ideas como si fueran cristianas cuando en realidad
No lo son en absoluto. Las enseñanzas verdaderas, claras, precisas de Jesús que definen la conducta diaria del cristiano están quedando enterradas bajo una luz de credos, doctrinas, liturgias diabólicas. Te vas a dar cuenta del fruto que hay en una iglesia por lo que comparten. Y cuando en una iglesia se comparte siempre el mismo tema, sal corriendo de ahí. Es una de mis frases favoritas. Cuando escuches una doctrina errónea en una iglesia, sal corriendo, no te quedes, porque te puede seducir, te pueden engañar. Hay sin duda religiones cristianas y no cristianas que hacen buenas obras. En la medida en las que las personas obedecen a Dios y amen al prójimo como a sí mismas, reciben bendiciones que se extienden también a aquellos que los rodean. Pero no es suficiente hacer buenas obras. Dios no mide en una balanza el peso de las buenas obras para mandar al cielo a aquellos cuyas buenas obras pesan más que las malas. Nuestra propia justicia no basta. Jesucristo nos dijo que Él rechazaría a aquellos que haciendo buenas obras en su nombre no pusieron en práctica su ley. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Maldad, en la traducción del vocablo griego anomia, significa ir en contra de la ley. Y debemos tener en cuenta que a lo largo de la historia, los grandes organismos cristianos nos han enseñado a la humanidad el plan de Dios. Hay muchos de estos organismos que son de influencia a todo el mundo y están haciendo una labor increíble porque aman a Dios en primer lugar y después al prójimo, y se ve por el fruto. Yo soy voluntario en la ONG Remar y puedo ver cada día cómo Dios nos bendice. Y a través de esa bendición de Dios bendecimos a otras personas. Y puedo decir al 100% que esta ONG es obra de Dios, porque lo veo cada día, veo su amor cada día en su entrega, en su disposición. Pero hay otras obras cristianas, otras ONGs, que dan mucho que hablar. Hay muchas ONGs, hay muchos ministerios que son de influencia en ciertos gobiernos en diferentes épocas de la humanidad. Y la verdad es que no han traído paz duradera. Jesucristo vino a predicar el Evangelio, es decir, las buenas noticias. Vino a predicar el reino de Dios, un reino al cual estarán sometidos todos los demás reinos del mundo. ¿Es posible adorar a Jesús en vano? Desde luego que sí. Y tú dirás, José, te estás equivocando. ¿Es posible adorar a Jesucristo en vano? Sí. Marcos capítulo 7, versos 6 y 7. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Este versículo se aplica a ciertas congregaciones que comparten falsas doctrinas. Para entender hasta qué punto se están volviendo diferentes las iglesias cristianas, es necesario retomar a la fuente, Jesús. Si hay alguien que nos pueda decir exactamente en qué consiste el verdadero cristianismo, nadie más indicado que Jesús. Como todo joven judío en Israel, Jesús aprendió desde su infancia a observar los 10 mandamientos, los sábados y las fiestas que Dios había revelado al antiguo Israel. Y aparentemente a los eruditos les es fácil olvidarse de ese simple hecho, hacer caso omiso del mismo o hacer de cuenta que carece de importancia. Un joven le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás,
No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Mateo capítulo 19, verso 16 en adelante. Jesús enseñó claramente que el camino que conduce a la vida incluye la obediencia a Dios y el cumplimiento de sus mandamientos. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseñó la ley espiritual de Dios. No solo les recordó a sus discípulos, por ejemplo, el mandamiento de no matar, sino que les enseñó que el mero hecho de odiar a mi hermano era equivalente a cometer homicidio. Luego Jesús explicó que el verdadero cristiano no solo debe abstenerse de cometer el acto de adulterio, sino que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pensemos en esto. Si todo el mundo empezara a aplicar en su vida los 10 mandamientos, por ejemplo, desaparecería la delincuencia, los homicidios, los adulterios, no habría divorcios, no habría aborto, no habría ideología de género, no habrían hijos abandonados, se acabaría la guerra en Ucrania, en Rusia, se acabaría la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, o entre Israel y el grupo terrorista de Irán, esta nación terrorista, porque lo es. Se acabarían las guerras. El ambiente de estabilidad, de paz y de seguridad reinaría en la tierra. Habría un efecto de sanidad en muchos aspectos de la vida. Se reducirían los estados depresivos, las enfermedades mentales. Aún las enfermedades y el sufrimiento físico iba a disminuir, porque es indudable que la actitud mental influye en la salud física. Santiago llama a la ley de Dios la ley de la libertad. Y en la carta de Santiago dice lo siguiente: cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque dijo: no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago capítulo 2, versículo 10 en adelante. Entonces, Santiago, por inspiración del Espíritu Santo, por inspiración divina, nos dice que debemos guardar la ley de Dios resumida en los 10 mandamientos. Nos dice que si hacemos acepción de personas, estamos cometiendo pecado y quedamos convictos por la ley y somos transgresores de la ley. Vemos que los 10 mandamientos no han sido abolidos ni clavados en la cruz. Si así fuera, nadie podría quedar convicto como transgresor. Si la humanidad obedeciera la ley en toda la magnitud que le dio Jesucristo, íbamos a disfrutar de paz mundial, de una felicidad a escala individual increíble. La pregunta es, ¿se podrá convertir esto en realidad? ¿Se podrá convertir esto algún día en una realidad? Por supuesto que sí. Mirad la profecía de Jeremías, que cita el apóstol Pablo en la carta de Hebreos, con referencia a ese reino milenario de Cristo. Hebreos capítulo 8, verso 10 y 11. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, con esto nos debe quedar claro que la ley espiritual de Dios, los 10 mandamientos, serán la base misma del gobierno y de la vida en el mundo de mañana.
Todos los seres humanos aprenderán a amar, a obedecer, a adorar al verdadero Dios. Todos aprenderán a amar al prójimo como a sí mismos. Como hemos dicho, cuando la ley de la libertad de Dios se guarde, el mundo vivirá en paz. Estado, por cierto, que no ha conocido desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Lo que vemos hoy en el mundo es una falsa paz. Si tú y yo deseamos convertirnos en verdaderos cristianos, es decir, en la clase de cristiano que describe la palabra de Dios, hay varias cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, debemos comprobar que Dios es real. No simplemente una esencia del bien que está ahí, que flota en el espacio, sino un personaje real, con un cuerpo espiritual. El Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, y que reina como soberano sobre todo el universo. Y quitarnos de la mente esas ideologías, esa ciencia humanista que te dice que hemos venido del Big Bang, que descendemos del mono. No es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. Debes comprobar que Dios es real. Y muchas veces somos y actuamos como Tomás, ver para creer. Hasta que no meta el dedo en las heridas, en la llaga, no voy a creer. Tomás, ¿pero de qué vas? ¿Viste los milagros de Jesús? ¿Viste cómo Andrés vino con un niño, con 5 panes, 2 peces? Tú lo viste con tus propios ojos, en esa cesta no había nada. Solo habría para pocas personas. ¿Viste cómo se multiplicó? ¿Viste cómo los ciegos recibieron vista? ¿Cómo los sordos podían oír? ¿Cómo el paralítico saltaba, andaba? ¿Viste cómo resucitaron varias personas que habían muerto? Tomás, estuviste presente, lo viste, pero fuiste incrédulo. ¿Y nosotros? No lo hemos visto, pero creemos. No lo hemos visto, pero no creemos. Hay personas que creen y no han visto los milagros de Jesús, pero creen en Él. Hay personas que no han visto los milagros de Jesús, pero no creen y no van a creer. Debemos creer que la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación que Dios inspiró para el hombre. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez que tengamos esa convicción, es importante comenzar a estudiar la Biblia. Es importante congregarse en una iglesia de sana doctrina. Es importante hacer labor de evangelista, es importante predicar el Evangelio, hablar de Cristo, a tiempo y fuera de tiempo. Si busca verdaderamente a Dios con un corazón sincero y dispuesto a hacer su voluntad, el Espíritu de Dios te va a guiar para que entiendas que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él es su Salvador personal. Hay una canción de Marco Barrientos. Me encanta cuando Marco Barrientos presenta versículos y los lleva a la alabanza. Muchos artistas hicieron eso. Juan Carlos Alvarado, Danilo Montero, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Jaime Murrell, por destacarte algunos artistas. Y en una de sus canciones, Marco Barrientos lleva este versículo a una canción, a una adoración. Dios muestra su amor para nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Palabra oportuna, cuán buena es. Palabra oportuna, cuán buena es. Somos justificados, hechos justos, reconciliados con Dios cuando aceptamos desde lo más profundo de nuestro ser la muerte de Jesús como pago por la pena de muerte que nos habíamos acarreado por nuestros pecados. Cada uno de nosotros debe tener para con Jesús una gratitud inmensa, profunda. Jesucristo, el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo como sacrificio por nosotros. Y ahora mismo se sienta a la diestra del Dios Altísimo como nuestro fiel y sumo sacerdote para interceder por nosotros cuando oramos y buscamos a Dios. Jesús debe ser la cabeza viviente de su iglesia. Y hay iglesias que Cristo no es la cabeza. Y el mensaje que se comparte no es cristocéntrico. Es un mensaje natural, terrenal, humanista, diabólico. Tú y yo debemos aceptar al verdadero Jesús que nos presenta la palabra como Salvador personal. Su Señor, su Maestro, su sumo sacerdote, su Rey de Reyes, y Él vendrá a la tierra. Por eso nuestro compromiso con Jesús debe ser absoluto. Y ahí te darás cuenta quién es un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo. Después de esto viene algo clave. Después de aceptar la persona de Cristo, es importante creer en su mensaje, es decir, lo que Él enseñó, lo que Él representa. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6, verso 46. No solo había personas que creían en Jesús, había personas que creían en Él, pero no creían en su mensaje. ¿Cómo es esto? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y dice además, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué vale que tú y yo digamos Señor, Señor? ¿De qué vale que nos congreguemos si luego no hacemos lo que dice la palabra de Dios? No hacemos la voluntad del Padre. ¿Cuál fue entonces el mensaje que predicó Jesús? Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús vino a proclamar las buenas noticias del reino de Dios. Jesús enseñó que las leyes de este reino están basadas en los 10 mandamientos. Para que tú y yo seamos verdaderos cristianos, o mejor dicho, verdaderos discípulos, es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar a guardar la ley de ese gobierno venidero. Es decir, creer las buenas noticias del reino de Dios, aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Santiago capítulo 2, verso 9. Cualquiera que se guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si transgredimos tan solo uno, la ley nos condena. Y el apóstol Juan escribió en su primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, lo siguiente. El pecado es infracción de la ley. Cualquiera cosa que pidiéramos
la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios oye nuestras oraciones porque guardamos su ley. Y esto es importante, es esencial que el verdadero discípulo de Cristo esté plenamente consciente de que delante de Dios está obligado a guardar los 10 mandamientos. El verdadero discípulo de Cristo es el que está lleno del Espíritu Santo y es guiado por el Espíritu. Así lo dice Pablo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14. Ahora bien, ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Pedro, el apóstol Pedro, revela en qué forma se recibe. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. Es decir, que hay un orden. Hay un orden. Si no te has bautizado, olvídate de recibir al Espíritu Santo. Si tienes en tu congregación a una persona que no está bautizada y dice que tiene el Espíritu Santo en su vida, es mentira. Aquí Pedro está dando la respuesta clara. ¿Cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Pedro lo dice, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo a la verdad os bautizo en agua. Pero el que viene detrás de mí, ese os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Hablando de Jesús. Jesús cumplió a rajatabla la ley. Desde un principio Jesús lo primero que hizo fue bautizarse y después empezó el ministerio. Hay un orden. Y como nos compartía Óscar Fradejas en una de sus reflexiones que puedes encontrar en el canal de YouTube de Radio Solidaria, hay un antes y un después. Se barre antes de fregar. Si se frega antes que barrer, eso es una porquería. Eso es hacer las cosas mal. Para recibir al Espíritu Santo, primero me tengo que bautizar en aguas. Eso es así. Nuestro antiguo yo debe ser enterrado o bautizado para el perdón del pecado. Por eso es necesario arrepentirse del pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Y esa es la razón por la cual tenemos que arrepentirnos de transgredir la ley de Dios. El amor que tú y yo recibimos por medio del Espíritu de Dios es el verdadero amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, verso 5. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto decía el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 3. Primera carta de Juan. Gracias a ese amor de Dios que se nos ha dado por el Espíritu Santo, podemos llegar a guardar sus mandamientos. No es por nuestras propias fuerzas. Es gracias al poder del Espíritu Santo de Dios que podemos imitar el perfecto ejemplo que Jesús nos dejó. Debemos dejar que Jesús viva en nosotros una vida como la que Él vivió hace, ¿cuánto? 2000 años. Su ejemplo nos enseña las mismas leyes divinas que Él guardó, a celebrar las mismas fiestas que Él ordenó. Así estaremos en el mundo, pero sin ser del mundo, apartados de las guerras, de la política de este mundo diabólica, creciendo cada día a través del estudio de la Biblia, creciendo cada día en la oración, en el ayuno,
Este es el verdadero propósito de nuestra existencia. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero esto no es fácil. Cada día vamos a tener luchas, vamos a tener desafíos, vamos a tener gigantes. Dios debe ser el centro de la vida de todo verdadero cristiano. Los que aman a Dios cada día deben de esforzarse por agradarle en todos sus pensamientos, en sus acciones. El verdadero discípulo de Cristo se alimenta de Jesús estudiando la palabra. El verdadero discípulo de Jesús adquiere la costumbre de levantarse temprano para buscar a Dios en oración, como lo hacía Jesús, que se apartaba, se iba al monte, en la mañana, en la tarde, en la noche. Aprendamos a caminar con Dios para que sus pensamientos, sus acciones estén más y más en armonía con Dios y Jesús. Que nuestros pensamientos estén alineados a la voluntad de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Y un verdadero discípulo de Cristo es guiado por el Espíritu de Dios, y por ello ama al prójimo como a sí mismo. Por la ayuda de Dios, por la guía del Espíritu Santo, esa persona es más benigna, amable, generosa. Pone además en práctica la palabra de Dios. Lo vas a ver en su servicio. Y por eso te hablaba de la ONG Remar. Una ONG que la vas a ver su fruto en el servicio a los demás, en el amor en primer lugar a Dios. Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Esto lo veo cada día. Como cientos de personas se entregan. Cada día lo veo. Veo cada día verdaderos discípulos de Jesús, que dan, que ayudan, que sirven, que levantan en ánimo. El verdadero discípulo de Cristo manifiesta más y más en su vida y en su personalidad los frutos del Espíritu Santo. Frutos que enumera Pablo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Hay esperanza. Muchos creen que Dios no podría perdonarles los pecados que han cometido por ser tantos, tan graves. Engaño de Satanás. Satanás quiere meter en tu mente que Dios no te perdona porque te hace pensar que tu pecado es muy grande, que Dios no lo va a perdonar. Muchos creen que Dios no podría perdonarles por los pecados que han cometido. Yo soy pecador y yo cada día necesito la misericordia y la gracia de Dios en mi vida. Mira lo que dice el profeta Miqueas, capítulo 6, versos 6 y 7. ¿Con qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Eterno de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi entraña por el pecado de mi alma? Oh hombre, esta es la respuesta a estas preguntas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Eterno de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Jesucristo, el Dios de Israel, vino a salvar a los seres humanos, no para condenarlos. Lo que Jesucristo sí condena es el pecado, y a nosotros nos corresponde arrepentirnos, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, volvernos a Dios, volvernos a su ley perfecta con todo nuestro ser, bautizándonos en agua,
para perdón de nuestros pecados. Y Dios perdonará totalmente y olvidará los pecados de aquellos que se arrepienten sinceramente. La misericordia y la bondad de Dios para con aquellos que lo buscan, sinceramente, no tiene límites. Pero es una decisión personal. ¿Qué vas a decidir? Empezábamos la reflexión haciendo la pregunta: ¿soy un verdadero cristiano? Hemos intentado dar la respuesta. Se te va a ver por los frutos, se te va a ver por cómo sirves al prójimo, se te va a ver en tus palabras, en tus acciones, se te va a ver a escondidas, se te va a ver en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, se te va a ver en el trato con los hermanos. Ahí te darás cuenta si eres un verdadero cristiano, en cómo tratas a los demás. Es una decisión. Decisiones. Como la canción que canta Michael Rodríguez. El cristiano todo el día está tomando decisiones. ¿Qué decisión tomarás tú? ¿Aceptarás a Cristo en tu vida o le vas a rechazar? Como siempre decimos en este canal, en esta radio, la respuesta depende de ti. ¿Por quién o por qué lloramos? ¿Has tenido que posponer tus vacaciones? ¿No pudiste cambiar el mobiliario del salón? ¿Tu equipo de deporte o de sonido es algo anticuado y no te puedes permitir actualizarlo? En los países del primer mundo, los grandes dramas a veces corresponden a carencias sin importancia, a molestias insustanciales. Hay muchas lágrimas derramadas en nuestro mundo por otras causas mucho más terribles. Familias destruidas por la violencia de otros ejercida contra ellos. Hombres y mujeres atrapados en adicciones destructivas que arruinan sus vidas y las de sus seres queridos. Dolor en millones de personas que dejan sus hogares y enfrentan el frío, el hambre, las enfermedades, por escapar de las guerras asesinas. Lágrimas derramadas por la ignorancia de los que no han tenido la oportunidad de ser enseñados. Gritos de dolor por las enfermedades de los que no tienen recursos para medicinas. Lágrimas por el hambre que es utilizada como arma política, arma religiosa, arma económica. Tantas lágrimas y gritos de dolor hay en este mundo que nuestros oídos emocionales y espirituales están saturados. A estas tristezas se añade la de la indiferencia de la mayoría que se vuelve sorda ante los gritos de dolor, pensando que están lejanos, que no van a alcanzarnos, que pertenecen a otro planeta distante con el que no podemos tener contacto. La ONG y Fundación Remar, consciente del mundo global, de la relación entre todos los seres humanos, con la compasión del mensaje de Jesucristo, de identificarnos con los demás, de hacer a otros como nos gusta que nos hagan a nosotros, ha tendido la mano amiga y enjugado las lágrimas de miles y miles de personas en los 5 continentes, en hogares familiares,
centros de rehabilitación, prisiones, hospitales, comedores, escuelas, campos de refugiados. Con nuestro ejemplo y testimonio podemos hacer que se cambie su violencia por paz, su odio por amor, su dolor en compasión solidaria. Tal vez para sacudir el egoísmo de nuestro mundo, para hacernos más solidarios con los que sufren, para no ser sordos al dolor de tantos. Volvamos a oír las palabras que nos deja escritas el Evangelio de Lucas en el capítulo 23. Dice así: Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Gran concierto en Pamplona del grupo Misión, donde también estará predicando el pastor Miguel Díez. Será en la avenida Zaragoza número 99 en Pamplona, el 4 de mayo a las 6 de la tarde. Lo organiza la Iglesia Cuerpo de Cristo. La entrada es totalmente gratuita. Te esperamos, no faltes. Escúchanos en Radio Solidaria. Lo puedes hacer a través de la página web, la aplicación RTV Solidaria o a través de tu radio. La radio que tienes en tu coche, en tu casa, en tu puesto de trabajo. Buenos días. Son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. La palabra para ti hoy es: Dios te ve más allá de las apariencias. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 nos dice: Y Yahvé respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. Cuando Samuel fue a casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos como rey de Israel, al principio el profeta observó a Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Samuel, a pesar de servir a Dios con excelencia, pensó que Eliab, al ser una persona de buena apariencia, sería la persona capacitada para ejercer tal función. Este tipo de juicio es común en los seres humanos, pero Dios trabaja de otra forma. Dios es capaz de escudriñar el corazón y Él sabe el potencial que cada uno tiene dentro de sí. Para Dios, lo más importante es un corazón dispuesto a ser moldeado por Él. El Señor capacita a quien escoge, y esto fue lo que sucedió con David. Dios rechazó a Eliab y escogió al hijo pequeño, buen mozo, trigueño y de buena presencia. Aún siendo el menor de la casa, Dios capacitó a David día tras día para ser un gran instrumento en sus manos. Por ello es importante que tengas un corazón dispuesto a recibir la instrucción de Dios sin preocuparte únicamente de las apariencias. Puede que los demás no reconozcan el valor real que hay en ti, pero Dios sabe cuánto vales. En su momento Él te levantará y te capacitará. De esta forma todos reconocerán lo que Dios ha hecho en tu vida y tú mismo percibirás todo lo que has crecido gracias a la obra de Dios. El Señor ve el corazón. Hay ciertos desafíos que parecen ser más grandes que nuestra capacidad para afrontarlos. Acude a Dios en oración y mantén tu corazón abierto a su instrucción. Él te capacitará para vencer todos los desafíos.
Según vamos adquiriendo experiencia, debemos mantener nuestros ojos y nuestros oídos atentos a Dios. Permite que tus vivencias te ayuden a estar más cautivado por el Señor. Un corazón siempre dispuesto a aprender es una vida dispuesta a crecer en Cristo. Recuerda que Jesús vino al mundo y fue siervo. Sírvele de corazón y recibe su capacitación. Oremos. Amado Dios, quiero aprender más de ti. Haz tu obra en mí. Tal vez no tenga todas las capacidades que me exigen, pero sé que tú capacitas a quien escoges. Quiero crecer bajo tu dirección y te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La palabra para hoy con José Luis Martínez. El espacio lo podrás encontrar en iVoox y en Spotify. Estos espacios los compartimos en el grupo oficial de Radio Solidaria en Telegram. Si tienes la aplicación de Telegram, únete a la familia y no te pierdas estos contenidos. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Ayer me levanté muy triste y me pregunté, mis amigos dónde están, pero me acordé que nos dijiste que con nosotros tú siempre ibas a estar, y no te miento, cada momento yo me impaciento y llega como el desaliento, y no te miento, cada momento yo me impaciento y llega como el desaliento, pues no estoy solo, está conmigo, no estás solo, está contigo, en las buenas y en las malas él siempre está, y no estáis solo, está conmigo, no estás solo, está contigo, en las buenas y en las malas él siempre está. Cuando era bonito el panorama, todos son exquisitos, todos te aman, nadie te pelea, nadie te reclama, nadie habla mal y nadie te difama, pero si falla rápido te ponen la raya, contado con los dedos quien te tira la toalla. No andamos solo en esta batalla, él está con nosotros y nuestra fe no desmaya. Tu amor nos sopla como el viento y sé que solo no vamos a estar, pues no estoy solo, está conmigo, no estás solo, está contigo, en las buenas y en las malas él siempre está, y no estáis solo, está conmigo, no estás solo, está contigo, en las buenas y en las malas él siempre está, en medio de la crisis, conmigo tú estás, el camino está difícil, conmigo tú estás, la montaña está alta, conmigo tú estás, muchas cosas me faltan, pero conmigo tú estás, en medio de la crisis, conmigo tú estás, el camino está difícil, conmigo tú estás, la montaña está alta, conmigo tú estás, muchas cosas me faltan, pero conmigo tú estás, y no te miento, cada momento yo me impaciento y llega como el desaliento, y no te miento, cada momento yo me impaciento y llega como el desaliento, pues no estoy solo, está conmigo, no estás solo, está contigo, en las buenas y en las malas él siempre está, y no estáis solo, está conmigo, no estás solo, está contigo, en las buenas y en las malas él siempre está. Y es que él prometió que iba a estar cada día de nuestras vidas con nosotros. Así que no estás solo, no estoy solo, no estamos solos, él está con nosotros. Yeah, amor real, jam, Enciclopedia musical. el soprano.
Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Tanto que me agobiaba, la vista no se aclaraba. Pensaba que nada iba a cambiar. Yo pensaba, pero llegaste tú. Cambiaste el fin de mi historia. Borraste el dolor de mi memoria. Y le pusiste punto y aparte. Me cambiaste el mal vivir. Punto y aparte. Ya sin ti no sé seguir. Punto y aparte. Ahora todo es como si no hubiera habido antes. Como si no hubiese vivido sin ti. Como si no hubiese vivido sin ti. Como si no me hubiese ido, pero estuve herido y había perdido la fe. Mi historia no acababa bien, pero en el dolor encontré lo que en el mundo busqué. En ti fue que lo encontré más de lo que imaginé. De muerte a vida pasé. Nada me puede separar de ti. Nada se puede comparar a lo que vivimos. No. Cuando llegaste tú, cambiando el fin de mi historia, borrando el dolor de mi memoria, le pusiste punto y aparte. Me cambiaste el mal vivir. Punto y aparte. Ya sin ti no sé seguir. Punto y aparte. Ahora todo es como si no hubiera habido antes. Como si no hubiese vivido sin ti. Como si no hubiese vivido sin ti. Tanto que me agobiaba, la vista no se aclaraba. Pensaba que nada iba a cambiar y le pusiste punto y aparte. Me cambiaste el mal vivir. Punto y aparte. Ya sin ti no sé seguir. Punto y aparte. Ahora todo es como si no hubiera habido antes. Como si no hubiese vivido sin ti. Hoy mi vida es como si no hubiese vivido sin ti. Con nosotros en esta mañana, Quique Pavón con su tema musical Punto y Aparte. Se nota que es viernes, ¿verdad? Y esta sintonía nos anima a todos. Aunque el día empieza así, fresquito, nublado, ¿verdad? En cualquier momento las lluvias pueden caer. Las vamos a tener, por cierto. Si te acabas de conectar, nuestros compañeros del tiempo.es en su página web han publicado un titular. Una borrasca se descuelga de Islandia y llega a España con lluvia y frío para este fin de semana. Entre este viernes y el domingo, las precipitaciones irán llegando de oeste a este con el paso de varios frentes que también se van a encargar de mantener el ambiente casi invernal en algunas provincias. No ambiente otoñal, ambiente casi invernal. Además de la lluvia, también se esperan nevadas y fuertes vientos en algunas comunidades. Vamos abrigándonos un poquito más. Si vas a viajar en los próximos días, recordar que la semana que viene hay días festivos, hay puente. Precaución, amigo conductor. Si te toca ir andando a tu puesto de trabajo, abrígate un poquito, no te olvides del paraguas, por si acaso. Varios oyentes están participando con nosotros en esta mañana. Saludamos a Lito, que nos está escuchando.
Saludamos también a Arcais, allí en San Sebastián. Un saludo también para Vicente, que nos escucha en esta mañana. Saludamos a Edgar, fiel oyente a Radio Solidaria en las Islas Canarias. Un saludo también para Cristóbal, que nos escucha en Alicante. En un ratito estaremos escuchando Cuando levanto mis manos, de Samuel Hernández, petición que Cristóbal nos hace en esta mañana. 607-824-824. Es el número de WhatsApp, es el número de Telegram para que nos escribas, nos mandes saludos. Nosotros aquí en directo te saludamos. En unos minutos, Cristóbal Linero va a presentarnos el espacio Estudios Vida. Va a continuar con la serie que ha comenzado hace unas semanas atrás. Una serie que tenemos disponible para ti en iVoox, en Spotify y en el grupo oficial de Radio Solidaria en Telegram. El andar y las manifestaciones del Señor Jesucristo. Una nueva entrega para esta mañana, en unos minutos. A partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Le hemos estrenado a lo largo de esta semana. Se llama Forrest Frank y presenta Good Day. Esta es una de sus 3 canciones que ha presentado en un EP. Es un EP cortito, 3 canciones a medida que van pasando los meses, como él ha manifestado en su cuenta oficial de Facebook e Instagram, va a completar ese trabajo discográfico. Por ahora 3 canciones, esta es la tercera, Good Day. Okay. I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Baby in my arms, walking through the neighborhood, living in the present, I woulda, shoulda, or coulda. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up, look at what my father does, turning all things new, gray skies blue. Hear the church saying, won't he do it? I know he's got my back, that's why I'm singing that. I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. The God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. It's a good day, no it's great. Everything I prayed for didn't come in late. I got all I need and I didn't have to wait. Ask me if you love me, you didn't hesitate. Turning all things new, gray skies blue. Hear the church saying, won't he do it? I know he's got my back, that's why I'm singing that. I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a good day, in every single way. God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Se llama Forrest Frank y presenta Good Day. Escúchanos en Radio Solidaria. Escucha el Magazine de Amigos de lunes a viernes a partir de las 8. Hasta las 2 del mediodía estamos contigo en vivo y en directo.
Muchos de los espacios que te ofrecemos en el magazine los puedes encontrar en iVoox, en Spotify, en la página web de Radio Solidaria, que por cierto, Dios mediante, próximamente la vamos a actualizar, al igual que la aplicación RTV Solidaria. A través de esta aplicación te puedes conectar a este magazine de amigos y puedes escuchar todos y cada uno de los contenidos que tenemos para ti. Además, quiero que lo sepas, los contenidos que te presentamos en la aplicación los tienes también disponibles en el canal de YouTube de Radio Solidaria. Si no te has conectado a la aplicación, si no te has suscrito al canal de YouTube de Radio Solidaria, hazlo. Y siempre que publiquemos un contenido, automáticamente una notificación llega a tu teléfono móvil. Imagínate, Radio Solidaria ha publicado Pan del Cielo. La notificación te llega a tu teléfono móvil a través de iVoox. O, por ejemplo, si Solidaria TV ofrece la tertulia de este viernes, si activas la campana de notificaciones en este canal, siempre que se publiquen contenidos, te llegan los avisos. Y es una manera de estar conectado no solo a Solidaria TV, sino también a Radio Solidaria. Aire, eres el aire que respiro, cada día por ti vivo, moriría si no estás. Llenas desde dentro por completo, con amor cada momento, y te siento al caminar, tú eres aire. Aire, eres aire que me alienta y sin duda me sustenta cuando puedo desmayar. Siento cómo corres por mi alma para darme dulce calma cuando fuera hay tempestad. Jesús, tú eres realidad. Oh, tú eres aire y sin ti no respiro. Muero si no estoy contigo, un segundo nada más. Ya nada importa si ahora no te encuentro, aunque sea por un momento, yo contigo quiero estar. Tú eres aire y mucho más. Aire que antes no conocía, que cayó del cielo un día para mí permanecer. Vino y como el viento aquí en mis velas me sacó de las tinieblas hacia el nuevo amanecer. Jesús, tú eres realidad. Nada más, nada importa si ahora no te encuentro, aunque sea por un momento, yo contigo quiero estar. Tú eres aire y mucho más. Tengo la certeza de que ahora sigo vivo, siento tu presencia en mi ser. Corazón anuncia fuerte en sus latidos que te has vuelto tú mi respirar. Tú eres aire. Tú eres aire y sin ti ya no respiro. Muero si no estoy contigo, un segundo nada más. Ya nada importa si ahora no te encuentro, aunque sea por un momento, yo contigo quiero estar. Tú eres aire y mucho más. Una radio comprometida con la verdad. Radio Solidaria. Lo que necesitas oír.
vuelva a soñar, a respirar, a despertar y vuelva a soñar. Y vuelva a soñar, a respirar, a Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Id por todo el mundo. Autor Miguel Díez. Este nuevo libro es una continuidad de las aventuras contadas en Boga Mar Adentro, en el relato histórico de las impresionantes vivencias de los muchos sacrificios y sufrimientos de las diferentes batallas de la fe, en las constantes oposiciones de los principados y potestades del reino de las tinieblas que hemos tenido el privilegio de afrontar y padecer por obedecer al Maestro en su mandato de la Gran Comisión. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es tan grande la pasión que el Espíritu Santo encendió en nuestros corazones por salvar las almas y extender el reino de Dios, estableciendo su justicia, que muchos conocidos, familiares o creyentes observadores piensan, y a veces dicen, que somos unos fanáticos, o al menos estamos obsesionados por ese deseo, y nos llaman fundamentalistas evangélicos. Bendito sea el Señor por esta santa locura y que nunca se nos cure. Puedes adquirir este libro y otros en librerialosolivos.com. Si necesitas un techo donde vivir, en Remar tienes una familia que te acoge. Queremos apoyarte. Plaza inmediata y gratuita. Llámanos 902 444 117. remar.org. Vicente tiene 3 años, vive en Cuenca y de mayor quiere ser bombero. Leila tiene 2 hermanos, Jaime y José, y sus padres los abandonaron cuando eran muy pequeños. Isabela, con problemas de vista, pero con amor y esperanza, quiere ayudar a otros. Sara es de Mozambique y no puede caminar. Tú también puedes ser parte de su futuro. Visítanos pan.remar.org. Nada para ti, esperanza y ayuda para ellos. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Si sales despedido de tu vehículo por no ponerte el cinturón, dejas atrás absolutamente todo. Dejas atrás tu carrera, dejas atrás las mañanas soleadas, dejas atrás al amor de tu vida, dejas atrás la sonrisa de tu hijo, dejas atrás tu futuro. Usa el cinturón de seguridad, no puedes vivir sin él. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Escúchanos en radiosolidaria.com. Las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias. Aquí estamos contigo en directo en el Magazine de Amigos. Cada viernes recibimos a Cristóbal Linero. Él nos presenta el espacio Estudios Vida. Cristóbal, ¿qué tal estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, José. Gracias al Señor, muy bien. Y te saludo, contento de estar aquí contigo en esta mañana y con todos los radioyentes de Radio Solidaria, José. Pues ya estás con nosotros, Cristóbal. Como siempre, gracias por tu compañía y adelante con la reflexión para esta mañana. Muchas gracias, José. Pues entonces comienzo una vez más aquí compartiendo con todos los radioyentes de Radio Solidaria esta riqueza de nuestro amado Jesús. Qué bueno de verdad que podamos disfrutarle. Yo muchas veces digo la palabra
disfrutar, porque hay un versículo en primera o segunda de Timoteo, que nos dice que Cristo se nos ha dado para que lo disfrutemos. Maravilloso. Con eso no quiere decir que pasemos a veces por situaciones y circunstancias, pero lo más maravilloso es que podamos disfrutarle. Y estuvimos compartiendo la semana pasada en cuanto realmente todo esto de cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de vivir, cómo Cristo vivió y cómo realmente Él se nos quedó como un modelo. En primera de Pedro nos habla y nos dice que Cristo padeció todas estas situaciones y todo esto, pero dice que nos dejó un ejemplo, un modelo, para que ahora nosotros podamos seguir sus pisadas. ¿Por qué podemos seguir sus pisadas? Porque Él mora dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía la semana pasada que no tenemos que hacer nada por ambición egoísta o por vanagloria, sino que tenemos que hacerlo con una mentalidad humilde y estimándonos cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Dice, teniendo esta mentalidad. Y el 4 decía también, no considerando cada uno sus propias virtudes, sino cada cual tenemos que ver las virtudes de los otros. Así que necesitamos considerar a los hermanos, maravilloso de verdad, que podamos vivir en una armonía. Yo aprecio mucho la palabra hermano o hermana, de verdad. El Señor Jesús, Él lo dijo, y lo dijo con mucha ternura, porque entre los discípulos también discutía para ver quién iba a ser el primero, quién iba a estar a su derecha, quién iba a estar a su izquierda, pero el Señor Jesús, yo estoy seguro que Él se entristecía como diciendo, esta gente no ve realmente todavía quién yo soy. Oh, queridos hermanos, qué maravilloso que podamos ver de que Cristo era el Dios encarnado, viviendo en ese cuerpo de hombre, pero como la cáscara, pero interiormente en Él estaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Todo lo que Dios era estaba en ese hombre Jesús. Y Él le dijo, mira, no dejéis que nadie os llame maestro. Y a veces nos gusta mucho que nos llamen maestro, pastor. De verdad, no permitan. Usted tiene un nombre que se le ha dado. Y ese nombre es Cristóbal o Antonio, José. Pero en cuanto a otro asunto, es una función que el Señor te da para que funcione, ¿no? Entonces, hay un versículo, que yo quería compartir, cuando Jesús le dijo, nadie os llame maestro o otro nombre, sino que dice, porque todos vosotros, es decir, ahí no hay asesión de personas, ni rango, no. Dice, todos vosotros sois, dice, hermanos. Me encanta la palabra hermano. Bueno, en cuanto dice que decía el apóstol Pablo que en cuanto tengamos una mentalidad. Mira lo que dice el versículo 5, que lo leímos también, y esto habla del Señor Jesús. Dice, haya pues en vosotros, dice, este mismo pensamiento, este mismo sentir, este mismo sentir, este mismo pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Oh, queridos hermanos, esto es muy profundo. Esto es para rumiar este versículo. Haya pues en vosotros. Señor, realiza tú esto en nosotros. Haya pues en vosotros este mismo pensamiento, este mismo sentir que hubo también. Señor, que este mismo pensamiento también esté en nuestros pensamientos. Muchas veces, no lo he dicho, no tenemos argumento para qué tenemos que orar, y cuando comenzamos a orar, como no estamos orando por lo que estamos orando,
pues se nos van por los cerros de Úbeda nuestros pensamientos. Pero si tú coges la palabra, tenemos el mejor libro de oración, que es la Biblia, porque la Biblia es el aliento de Dios. Entonces estamos orando las palabras y el deseo de lo que Él quiere. Entonces nosotros podemos orar este versículo: Señor, produce en mí que yo tenga tu mente, Señor, tu pensamiento, Señor, tu mismo sentir. Dice que haya también, dice, en Cristo Jesús. Y dice el versículo 6, el cual dice que Dios mismo, Cristo, existiendo en forma de Dios, porque Él era Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y a veces nosotros nos aferramos por nuestro título, nuestra función, o yo soy esto, nos aferramos. No, hermano y hermana, ustedes son hermanos y hermanas, y por la gracia de Dios, Él se ha dispensado de tal manera dentro de usted que tiene una función, porque cada uno en el cuerpo tiene una función por el rico suministro que leeremos después de este versículo, una función el cual otro no puede tenerla, sino que cada uno tenemos una parte, una porción, igual como los israelitas cuando llegaron a la buena tierra, a cada uno de ellos se le asignó una porción. ¿Por qué? Porque el maná ya dejó de caer y ahora ellos tenían que producir, trabajar ahora al Cristo que hay dentro de nosotros y laborar por medio de la porción que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Tú tienes una porción y nadie puede tener esa porción que tú tienes, ni tú puedes tener la porción de otro. Por eso no nos envidiemos los unos a los otros, sino cada uno con digamos, la función o el don o lo que el Señor nos ha dado a cada uno. Necesitamos animarnos y orar los unos por los otros. Así que Dios dice que Jesús dice no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como si tú traes una chaqueta y esa chaqueta dice lo que tú eres. Él se quitó la chaqueta para que realmente llegase a ser como tú y como yo. Pero el vivir y el hablar eran muy distintos, porque Él no hablaba por su propia cuenta. Él no vivía por su propia cuenta. Entonces dice que el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? Dice el 7, sino que dice que se despojó, como he dicho antes, se quitó la chaqueta de Dios, ¿no? Dice, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Semejante. Ya te das cuenta que no era igual que los hombres, era semejante, porque con que era un hombre, en él no había pecado. Él vino, también dice la palabra esta, semejante, en Romanos 8:3, que vino en semejanza de carne de pecado. Igual como la serpiente que Moisés levantó allí en el desierto, estaban muriendo, estaban siendo picoteados por las serpientes y muchos murieron aquel día. Pero Moisés oró a Dios y Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer. Y dijo que hiciera una serpiente de bronce y lo pusiera en un asta, digamos, en una cruz arriba, en un palo. Y todo aquel que mirara aquella serpiente de bronce era sano. Qué maravilloso que Cristo vino como en semejanza de hombre. Digamos, la serpiente tenía la semejanza, pero era de bronce. No tenía la naturaleza serpentina y venenosa. El bronce en la Biblia significa justicia. Él fue nuestra justicia. Y entonces dice que llegó a ser un esclavo haciéndose semejante a los hombres. Y el 8 dice, y hallado en su porte exterior, como un hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No es esto maravilloso? Señor Jesús, te amamos. Por eso, el apóstol Pablo aquí, en Efesios, en el capítulo 4, versículo 25 de Efesios, él nos habla de cómo nosotros debemos conducirnos y qué es lo que debemos de hablar
y cómo realmente nosotros tenemos que actuar. Y el 4:25 dice, desechando la mentira, hablad verdad. Hermano, no te creas, pero que es verdad. Hay muchos mentirosos compulsivos, incluso creyentes, pero necesitamos experimentar e ir al Señor, porque las acciones que nosotros tenemos, porque hay muchos que dicen, bueno, esperemos y confiemos en el Señor. Sí, esperemos y confiemos, pero si nosotros vamos al Señor, dice que si confesamos todos nuestros pecados y todas nuestras acciones, dice que Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Es decir, que tenemos solución, porque el que venció toda mentira y todo está dentro de nosotros. En Él no se halló engaño en su boca. Lo que Él vivía y lo que Él hablaba era 100% puro. Por eso las multitudes, quiero llegar a esos versículos que tengo aquí, muchos versículos que hablan sobre las multitudes, pero cuando empezamos a hablar de estos versículos, la verdad, el Espíritu nos lleva para otro lado, pero llegaremos ahí. Y la verdad que es maravilloso de que nosotros podamos tener este hablar. Dice, no hablad mentira, sino hablad verdad. Dice, cada uno con su prójimo tenemos que hablar verdad. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué te parece? Estamos ligados, estamos introducidos en un cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Por eso no os mintáis, sino hablar verdad entre vosotros. Maravilloso, Señor Jesús. Y el versículo 26, el apóstol Pablo aún va más allá, dice, airaos, porque sí, a veces podemos indignarnos un poco, pero lo importante es que airaos, pero no pequéis. El Señor Jesús, Él se airó, sí, pero Él no pecó. Él llegó allí al templo y vio que la casa de Dios era casa de mercadería, era casa realmente de ladrones, y esa casa hoy dentro de nosotros, somos nosotros. Cuando Cristo viene, mucha mercadería y muchos ladrones y muchas cosas hay dentro de nosotros, y el Señor viene y huerca las mesas por completo. Dice, y se airó, y dice que hizo un látigo de junco, y empezó allí a pegar latigazos. Pero qué maravilloso, que aún dice la palabra de junco, no una correa ahí fuerte ahí, no, qué maravilloso, Señor, vuelca nuestras mesas, vuelca todos nuestros negocios. Nosotros somos tu morada, somos la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol, no termine el día con vuestra indignación, sino id al Señor, y realmente el Señor nos va a perdonar y nos va a limpiar. Dice, de vuestra indignación. El 27 dice, ni le deis lugar al diablo, ni le deis lugar. Nosotros no podemos darle lugar al enemigo, no. Hubo, que después lo leeremos también, siempre digo esto, lo leeremos cuando dice que la familia del Señor Jesús, su madre y sus hermanos, vinieron a Él porque decía que estaba, escucha esta palabra, que Jesús estaba fuera de sí. Y eso provocó de que los fariseos realmente comenzaran a decir que echaba los demonios por Bersebú. Por eso dice, ni le deis lugar al diablo. Tenemos que tener un hablar y un conducir, siento decir esta palabra, pero es que debería ser una vida intachable, porque Cristo está en nosotros, hermano. Nosotros ya no podemos vivir de cualquier manera, ni tampoco podemos hablar cualquier cosa. De verdad no podemos hablar cualquier cosa. Entonces, dice el 28, el que hurte, que no hurte más, sino fatíguese trabajando con sus propias manos. Nosotros no podemos ser y de trapalería, de verdad, aprovechándonos de unos y de otros. Hay muchos aprovechados,
Pero por eso necesitamos vivir y permanecer en el Espíritu, volvernos al Señor, que los velos sean corridos y nosotros podamos ver claramente. Hay un libro de Watchman Nee, bueno, hay varios, ¿no? Uno es El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del Espíritu, y otro que hay también que se llama El ministerio de la palabra, que todo el libro nos habla del Espíritu, cómo nosotros necesitamos ejercitarnos en el Espíritu. Tú dices, ¿cómo vamos a ejercitar? La palabra de Dios en 1 Timoteo habla de ejercitar. Dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿Qué ejercicio? Ejercítate para el Espíritu, en el Espíritu. Y también dice, el ejercicio corporal, para poco aprovecha, pero el ejercicio corporal. Y nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu, como si fuese un músculo, ejercitarlo para que nosotros vivamos y permanezcamos en el Espíritu. Y por eso dice, trabajando, dice, sin os fatíguese, trabajando con sus propias manos, escucha, en algo decente. Señor Jesús, tenemos un libro maravilloso, la Biblia. Oh, queridos hermanos, cuando Cristo vino, todo el Antiguo Testamento quedó atrás. Ya tenemos un Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, digamos, Cristo estaba escondido en el cascarón en el Antiguo Testamento, pero al venir Cristo y al abrir las puertas Juan el Bautista para darle entrada al Señor, todo el Antiguo Testamentario quedó atrás. Ahora tenemos este Cristo rico, abundante y maravilloso en nosotros. No sé cómo hoy día muchos se empeñan en seguir el judaísmo cristiano, judaizante, y eso no puede ser. Eso Pablo lo condenó incluso en Gálatas. ¡Gálatas insensato! ¿Quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Así que hoy tenemos este Cristo maravilloso, pero tenemos que cavar en la mina. Si tú no cavas en esta mina, que no tiene fondo, esta mina que es la palabra de Dios, tú te volverás a los rudimentos antiguos, ¿verdad? Pero bueno, seguimos adelante. Dice que nosotros tenemos que trabajar en algo decente para que nosotros podamos tener que compartir con los que padecen necesidad. Dice así que, hermanos, el 29, esta palabra, a mí me encanta. Desde que yo descubrí este versículo, oh Señor, yo lo oro mucho. Lo oro este versículo. Escucha, mira, dice ninguna palabra corrompida. Señor Jesús, oh, pongo mi boca en ti, Señor. Pongo mi ser en ti, pongo mi corazón en ti, Señor. Que ninguna palabra corrompida, Señor, salga de mi boca. Ninguna palabra corrompida salga, dice el apóstol Pablo, de vuestra boca. Tenemos que orar, Señor, que con lo que salga por mi boca sea tus palabras. ¿Y por qué el apóstol Pablo escribió esto? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, dice, la que sea buena. Señor, que hoy salga de nuestra boca las palabras que sean buenas para la edificación según la necesidad, a fin de que podamos darle gracia a los oyentes. ¿Qué gracia? Cristo cuando vino, Él vino lleno de gracia y de realidad. Por eso nosotros tenemos que, dice, según la necesidad, para darle gracia a los oyentes. Maravilloso. Por eso el versículo 30 sigue diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual, dice, fuisteis sellados para el día de la redención. Maravilloso. Nosotros fuimos sellados. Tú te pusieron el sello. Tú ya no puedes hablar mentira. Tú tienes que hablar verdad. Tú ya no te se puede poner el enojo sobre tu cabeza. Tú no puedes esperar al final del día y acostarte con esa mentira, ese odio, esa ofensa. Tú tienes que ir al Señor. Señor, te amo. Oh, dame tu pensamiento, dame tu sentir. Quiero despojarme de mi viejo hombre. Quiero vestirme del nuevo. Señor, nada corrompido que salga de mi boca. Señor, límpiame. Yo no tengo nada con este hermano. Por eso dice, quítese de vosotros toda amargura,
todo enojo, dice toda ira, toda gritería y toda, escucha, maledicencia, dice, y toda malicia. Hermano, hoy nosotros tenemos que renunciar a todas esas actividades. Y dice en el versículo 32, así que seáis bondadosos los unos con los otros. No solamente bondadosos, sí se dice también, sino tiernos. Señor, queremos ser bondadosos, queremos ser tiernos como tú fuiste. Tú fuiste bondad pura. Oh, Señor Jesús, Señor, tú fuiste muy tierno, tú fuiste tan amoroso, tan dulce. Oh, Él dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces dice, ser bondadosos los unos con los otros, tiernos, perdonando los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y dice, comienza ya el versículo 5, dice, sed pues imitadores de Dios como hijo amado. Y el 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, queridos hermanos, oh Señor, es maravilloso. Perdona, José, que me haya pasado la mía algunos minutos. La próxima semana seguiremos compartiendo de este Cristo y tan abundante. Hay un versículo que se me ha quedado aquí, que es en Efesios, creo que es el 4:16, muy rico, muy disfrutable, y tenemos que crecer en amor. Así que la semana que viene seguiremos compartiendo de este Cristo que hay en nosotros, un Cristo inagotable. Necesitamos cavar en esta mina. Amén. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.